Qué bueno estar aquí nuevamente, bienvenidos. Quiero ir con un par de anuncios con respecto al retiro de casados que vamos a tener el 27 y 28 de octubre, ¿cierto? Ok. Bueno, hay un anuncio especial al respecto y es un anuncio monetario. Entonces es importante que por favor los que faltan por pagar puedan pagar con Diana y con Byron, porque necesitamos tener ya el 50% ahorita el 15 de agosto cubierto para que la reserva simplemente continúe su curso normal. Entonces los que hacen falta por pagar, por favor acercarse a Diana y a Byron y cancelar ese monto para poder tener cancelado el 50% este 15 de agosto. Ya estamos a 12 de agosto, entonces creo que es importante. Tenemos 3 días para hacer ese pago. Entonces los que hacen falta, por favor, no salen de aquí si no pagan. ¿Listo? Ok, eso. Por otro lado, también quiero agradecerles por las oraciones para mi hija. Ya está mucho mejor, pero igual está hospitalizada en casa hasta el martes. Entonces, no puede salir, por eso el día de hoy no está aquí. Les agradezco sus oraciones, las personas que han ido a visitarla. Ella está bien, está animada, está tranquila. Les manda muchos saludos. Igual mi esposa. Han sido días un poquito difíciles, de mucho trasnocho, porque esa hospitalización en casa, pues ellos llegan a las 6 de la mañana, luego a la 1 de la tarde, luego a las 6 de la tarde y luego a las 12 de la noche hasta casi la 1 de la mañana. Entonces prácticamente tenemos un hospital en la casa, médicos y enfermeros casi todo el día llegando. Bueno, amén, pero amén, estamos aquí, amén. Bueno, seguimos con nuestro tema de Lucas, y mi sermón el día de hoy se llama Más alegría en el cielo. Se llama así, Más alegría en el cielo, y vamos a entender a medida que vamos avanzando en el sermón por qué se llama así, Más alegría en el cielo. Y en verdad no cabe la menor duda, y espero que no haya este tipo de duda en ti, que la voluntad de Dios es la salvación de todos los hombres. Esa es la voluntad de Dios. Al entregar Dios a su Hijo por causa de la salvación de los seres humanos, sencillamente manifestó lo serio y relevante que es para Él su propio plan de redención desde la eternidad pasada. El cristianismo, a diferencia de otras religiones, se trata de Dios buscando al ser humano en la persona de su amado Hijo. El concepto de religión, como se maneja hoy en día, y yo personalmente creo que la religión es básicamente o esencialmente una fabricación humana. El concepto de religión, o que manejan muchísimas otras religiones, es esa búsqueda de Dios o de algo que ellos consideran superior, ¿sí? Mientras que el cristianismo es diferente. El cristianismo se trata de Dios buscando al ser humano en la persona de Jesús. Y eso es indiscutiblemente un asunto muy serio para Él. De eso se trata el cristianismo, esencialmente. Quiero que vayamos a Lucas 15, que es la escritura que vamos a ver el día de hoy. Vamos a estudiar desde el capítulo 1 hasta el versículo 1 hasta el versículo 10. Es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Lucas 15, versículo 1. Y leo:
muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. En otras versiones dice, este tipo, en otras versiones dice así. Versículo 3. Él entonces les contó esta parábola: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Versículo 7. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Versículo 8. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, para la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Amén. Amén. Por eso mi sermón se llama Más alegría en el cielo. Todo el capítulo 15, incluyendo la parábola del hijo pródigo, habla de un solo tema. Y Jesús, a través de estas 3 parábolas, argumenta sólidamente, con profunda sencillez y objetividad, ese solo tema: el amor de Dios por los perdidos. Ese es el tema. Estas 3 parábolas son esencialmente 3 argumentos bien construidos, bien elaborados, en respuesta a la actitud crítica de los fariseos y los maestros de la ley. Vamos a hablar de esa primera parábola, la parábola de la oveja perdida, del versículo 1 al versículo 7 que acabamos de leer. Lucas comienza su narración explicando que muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. En esta zona, según los estudiosos, habían muchos cobradores de impuestos, puesto que era una zona de alto comercio. Posiblemente Jesús se encontraba para ese momento en Perea, cerca de Jericó, en alguno de los vados del Jordán. Recordemos que Jesús iba camino a Jerusalén. Los cobradores de impuestos eran despreciados y considerados traidores. Eran judíos, pero eran considerados traidores porque hacían un cobro que era prácticamente extorsivo de impuestos para el Imperio Romano. Cobraban más de la cuenta para poder tener alguna ganancia. De este modo, muchos de ellos eran muy ricos, claro está, a expensas de sus hermanos. Por tal razón, eran tan despreciados y considerados gente de mala calaña, impuros, pero eran judíos. También se encontraban los pecadores, quienes tenían fama de maldad, o que se negaban a seguir la ley mosaica según la interpretaban los maestros de la ley. Por lo general, se empleaba este vocablo para referirse a personas como los cobradores de impuestos, los adúlteros, las prostitutas y los ladrones. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que eran esta clase de personas las que se acercaban a Jesús para escuchar su mensaje con muchísimo interés.
muchos de ellos se arrepentían y comenzaban a seguir a Jesús de forma muy comprometida. Uno de ellos escribió uno de los evangelios, Mateo. Mateo era cobrador de impuestos, era uno de esos despreciados, era uno de esos traidores, judío, que cobraba de más impuestos para hacerse rico. Era esa gente, era ese tipo de hombre de mala calaña, que era considerado traidor por el pueblo judío, pero que más tarde se hizo uno de los apóstoles de Jesús. Por esta razón, los fariseos y los maestros de la ley criticaron mordazmente a Jesús, murmurando: este hombre o este tipo recibe a los pecadores y come con ellos. En ese momento es cuando, como producto de la murmuración, Jesús cuenta la parábola de la oveja perdida. Esta parábola tiene un paralelo en Mateo 18, 12 y 14. Creo que algunas de nosotros lo hemos leído, pero en un contexto diferente. Allí la narra en conexión con los discípulos. En Lucas lo hace en conexión con los perdidos. El contexto al inicio del pasaje en Lucas lo hace mucho más claro. La parábola de la oveja perdida es bastante ilustrativa para las personas a quienes se les cuenta. Es importante recordar que el pueblo judío era esencialmente un pueblo de pastores. Así que la imagen de la oveja perdida y el pastor que deja las otras 99 y va en busca de la extraviada no es desconocida para ellos. Tenían perfectamente claro de qué les estaba hablando Jesús. La parábola la dirige Jesús a los fariseos y los maestros de la ley. Se las cuenta a ellos directamente. Les dice: bueno, supongamos que uno de ustedes es ese pastor que tiene 100 ovejas y se le extravía una. ¿No dejan ustedes las 99 por ir en busca de la perdida? Es más, recuerden que en la discusión del día sábado Jesús usó el mismo argumento. No van y sacan a ustedes la oveja que se les cae en un hoyo, así sea el sábado. Entonces Jesús logró entrar a lo profundo del corazón de estas personas. La respuesta a esta pregunta es obvia. Por supuesto que sí. Claro que sí. Yo dejaría las otras 99 por ir en busca de la que se me perdió. La respuesta es obvia. Claramente, la parábola es una argumentación de Jesús que deja en claro varias verdades fundamentales. En este caso, 3. No solo para estos personajes, sino para la iglesia de todas las épocas. Primera verdad: estas personas estaban perdidas. En el versículo 4, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. Los cobradores de impuestos y los pecadores estaban lejos de Dios. Eso era cierto. Su pecado había levantado una barrera entre ellos y Dios. Jesús jamás niega este hecho. Sí, ellos eran pecadores y estaban perdidos lejos de Dios. Esta es una verdad que no es solo cierta para ellos, sino para nosotros como humanidad contemporánea. Es vital reconocer que lejos de Dios estamos perdidos y que hemos pecado porque en verdad somos pecadores. Romanos 3:23, vamos allá, vamos a marcar ahí. Romanos 3, versículo 23.
Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23 es muy claro. Todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Todos en algún momento hemos pecado y levantado una barrera entre nosotros y Dios, que ha hecho que Él se cubra la cara y que no nos quiera oír. Isaías 59, 1, 2, vamos allí. Vamos a ver varias escrituras. Isaías 59, 1 y 2. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Es cierto. El pecado sí causa una separación, un distanciamiento de Dios, y hace que Él se cubra la cara y que no nos quiera oír. Jesús jamás cuestionó que esos hombres y estas mujeres que se acercaban a escucharlo estaban perdidos y eran pecadores. Jesús nunca puso en tela de juicio eso. Es cierto. Y si hoy no estás en una relación con Dios, si hoy no te has unido a Cristo en su muerte y resurrección por medio del bautismo, si no te has arrepentido de tus pecados y te has unido de esa forma a Jesús, estás lejos de Dios. Es verdad. Ahora, si queremos entender el Evangelio, tenemos que comprender este hecho fundamental. Hecho que no reconocieron los fariseos ni los maestros de la ley por la forma en que calificaban a las personas que no hacían parte de su organización. Ellos no se consideraban pecadores. No. Por eso calificaban a las personas de ese modo. No se consideraban así. No se consideraban que estaban lejos de Dios. De hecho, ellos pensaban que estaban bien. Pero si queremos entender el Evangelio, tenemos que entender primeramente eso. La mala noticia para entender la buena. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos mantiene perdidos, extraviados. Esa es una verdad que no podemos quitar de la Biblia, ni del Evangelio. Tenemos que entender la mala noticia. Sin Dios estamos perdidos. Nuestro pecado ha levantado una barrera entre Dios y nosotros. El pecado es algo grave. Es un gran problema. Créeme, si el pecado no fuera un problema, Dios no se había tomado el trabajo de enviar a su Hijo a rescatarnos de ese mal. Pero lo cierto es que el pecado es un problema para Dios. El pecado es terriblemente grave para Dios. ¿Por qué? Porque nos separa de Él, impide la comunión con Él. Y desde que pasó lo del jardín del Edén, los seres humanos hemos sido evasivos con eso. Le hemos dado vueltas a eso. Hemos buscado la religión como una forma de justificarnos a nosotros mismos, sin entender el hecho de que definitivamente sin Dios estamos perdidos. El pecado es un gran problema. Mientras esta sociedad no entienda eso, no va a entender el Evangelio. Porque mientras una sociedad, mientras un ser humano no se considere perdido, no va a entender el Evangelio. Ahora, entendemos que estamos perdidos cuando entendemos quiénes somos delante de Dios, cómo es nuestra naturaleza, quiénes somos. Tenemos que entender ese hecho. Como sociedad nos hemos acostumbrado a minimizar el pecado.
no le damos la magnitud ni le damos la trascendencia que Dios le da. Nos hemos acostumbrado a pensar que somos buena gente, que pues yo no le hago mal a nadie, yo no he matado, yo no he robado, bueno, lo más grave, ¿no? Pero si miramos más adentro, nos vamos a dar cuenta que definitivamente estamos mal delante de Dios si no nos hemos arrepentido de cosas como la mentira, los malos pensamientos, el orgullo, el odio secreto, el rencor. Eso no lo vemos como pecado. Eso es normal. Las mentiras. Miren, hay una idea muy extraña, muy rara, ustedes la han escuchado. Gente dice, no, yo no me vuelvo cristiano porque es que yo no soy asesino, ni drogadicto, ni ladrón. ¿Y quién dijo que solamente para ellos? En última, lo que estamos haciendo es clasificándonos en una especie de rango de pecado. Como estos son más pecadores que estos, entonces estos sí necesitan a Dios, nosotros no. Así estaban los fariseos. No, nosotros estamos bien. Estos sí están mal. Estos están, mejor dicho, echando humo. Pero nosotros no, nosotros estamos bien. Desafortunadamente, al día de hoy, hemos dejado de ver el pecado tal como Dios lo ve. Por eso tenemos la sociedad que tenemos hoy día. Por eso estamos como estamos definitivamente. Digamos al punto en que hemos llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo. Estamos en ese lugar, estamos en ese plan, estamos en ese proceso. Estamos en el proceso de justificar lo malo y adaptarlo a nuestra sociedad como una norma de vida, como una filosofía normal de vida. Estamos así como sociedad. Quiero ser muy respetuoso con eso, pero evidentemente no estoy de acuerdo. La Biblia no está de acuerdo, Dios no está de acuerdo, Dios lo ve como pecado. ¿Y qué podemos hacer frente a ese hecho? No podemos hacer nada. Pero los seres humanos sí hemos querido justificar eso. Por ejemplo, el homosexualismo. Claramente en la Biblia es un pecado. Claramente en la Biblia es un pecado. Pero es que hemos querido socializarlo, convertirlo en algo perfectamente normal. Tanto que los pederastas están reclamando su condición como perfectamente aceptable dentro del marco de la sociedad. No hemos medido el alcance de las decisiones que estamos tomando como sociedad. No lo hemos medido. No lo hemos calculado. No hemos pensado en las consecuencias que eso puede traer. ¿Por qué no? Porque lo que nos interesa es estar cómodos en esa posición. No nos hemos dado cuenta como sociedad que de verdad el pecado es un problema. Que la mentira es un problema. Que las drogas son un problema serio para Dios. Tenemos que pensar en esto. Y ojo, porque no estoy tratando de ser fatalista en esto. Quiero ser lo más honesto posible. Hermanos y amigos, si no vemos el pecado como un problema, como lo que es delante de Dios, pecado, maldad, no vamos a entender el Evangelio. No lo vamos a entender. Si no nos volvemos a Dios, realmente estamos en problemas. Yo era religioso, profundamente religioso, pero no veía mi propia maldad. No la consideraba maldad. No la consideraba así. Yo estoy bien.
es que eso lo hace todo el mundo. Todo el mundo miente, todo el mundo roba. Es verdad, sí, todo lo hemos hecho en algún momento. El problema es que pensemos que está bien, solo porque todo el mundo lo hace. Ese es el gran problema. El aborto fue negado en Argentina, afortunadamente. Pero hoy dicen, no, es que yo tengo o puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Está bien, puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, pero no con el cuerpo de otro. ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas son difíciles, son álgidas. Entonces queremos socializarlas, queremos hacer que sean perfectamente normales en la sociedad, cuando definitivamente para Dios es pecado. ¿Sabes? Jesús nunca negó ese hecho. Esta gente sí está mal. Sí están mal. Ellos están mal. Están mal delante de Dios. Cuando yo entendí que mi pecado, mi inmoralidad, mi vicio, mis mentiras eran maldad delante de Dios, entendí realmente el Evangelio. Si yo no me arrepiento, estoy realmente en problemas. Si yo no me vuelvo a Dios, estoy realmente en problemas. Ahora, va a ser muy difícil entender el Evangelio si no entiendes tu naturaleza como algo, como pecado. ¿Qué está mal? Ayer escuchaba a un sacerdote católico decir que Jesús no murió por nuestros pecados, que eso era mentira. Un sacerdote. Eso fue una imposición cultural y una forma de drogar nuestra conciencia. Eso lo dijo él. Él dijo, Jesús murió por decir la verdad. Digo, no murió por el pecado mío porque yo para esa fecha no había nacido. Ahora estamos hablando de un personaje que es una influencia a nivel social y espiritual. Si este tipo de personas minimizan lo que para Dios es tan grave, entonces cerremos y vámonos, porque ya no hay nada más que hacer. Si quienes predicamos el Evangelio lo racionalizamos, lo minimizamos, no le damos la dimensión que Dios le da, estamos metiéndonos en problemas y estamos metiendo problemas a toda una sociedad. Estamos llevando un evangelio que no es. Claro que Jesús murió por nuestros pecados, por los míos y por los tuyos. Totalmente, eso la Biblia lo dice de principio a fin. Claro que murió por nuestros pecados. Si no es así, entonces ¿cómo podemos entender el pecado como pecado? ¿Cuál es el patrón moral para entenderlo? Ninguno. Si anulamos todos los sacrificios del Antiguo Testamento, que son un tipo del sacrificio de Jesús, si anulamos el sacrificio de Jesús, ¿qué nos queda? Absolutamente nada. No vamos a entender realmente que el pecado es pecado y vamos a llegar a la misma conclusión. No, Jesús no murió por mis pecados, el pecado no existe, eso es carreta. Jesús murió por decir la verdad, porque se opuso al imperialismo romano y a la religiosidad farisea y de los maestros de la ley, y por eso fue asesinado. Dios nos acepta y nos ama tal y como somos. Mira la sociedad en que estamos. Como el debate que tuve con los dos profesores estos que decían que la maldad es abstracta. ¿En serio? Le dije yo a una. ¿En serio? ¿Tú me estás diciendo que la maldad? O sea que si tú tienes un hijo y yo lo violo, eso es abstracto.
Así le dije. No, estoy hablando de un mal menor. Dime dónde hay un mal menor. ¿Cuáles son los males menores? Por pensar así estamos como estamos. Por pensar que hay males menores, la sociedad que tenemos está como está. Entonces, el adulterio es un mal menor. Los hijos en las drogas es un mal menor. Todo es un mal menor. Entonces el profesor me dice, no, es que el mal no se puede definir, o defíname la belleza. Por eso estamos como estamos. Por esa razón. Por eso tenemos la sociedad que tenemos. Porque hay personas que no les interesa en absoluto realmente entender quiénes somos delante de Dios. Jesús lo entendió. Jesús era claro con eso. Le hizo ver claro eso a los fariseos. Si ellos están mal, no cabe la menor duda. Por eso vienen a escuchar el Evangelio. Por eso se arrepienten y se vuelven a Dios. Por esa razón. Pero si no entendemos el pecado como lo que es, jamás en la vida vamos a entender el Evangelio. Somos una sociedad, créanme hermanos y amigos, que está lejos de Dios. No porque Dios quiera estar lejos. Su pecado, nuestro pecado, como sociedad, como seres humanos, individuales, nos ha puesto lejos de Dios. Tenemos que entender eso. Solamente cuando yo entendí eso, entendí mi necesidad de arrepentirme, entendí mi necesidad de nacer de nuevo en el bautismo, entendí todo eso. No quiero volver allá. Entendí eso. Entendí que el Evangelio, para ser buena noticia, para entenderlo como buena noticia, tengo que entenderlo primero como una mala noticia. ¿La mala noticia cuál es? Yo estoy mal. Esa es la mala noticia. Como dijo Odi Bauman, ¿cuál es el problema de esta sociedad? Nosotros somos el problema. Piensa. Nosotros. Y mientras no entendamos el Evangelio de esa forma, difícilmente vamos a entender lo que Dios pide de nosotros. Sí, esta gente estaba mal, pero solamente hoy quiero que te preguntes, ¿quién eres tú delante de Dios? ¿Quién eras? ¿Quién eres? ¿Y quién necesitas ser? ¿Qué es lo que Dios pide de ti realmente? No minimices tu pecado. No lo racionalices. No lo vuelvas algo pequeño. Porque cuando eso pasa, dejamos de vernos tal cual como Dios nos ve. Eso es importante entenderlo, fundamental. Pero también, otra verdad fundamental, que está ahí en el versículo 4, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas, pero una de ellas no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. La segunda verdad fundamental es que Jesús es el buen pastor en busca de la oveja perdida. En la narración de la parábola, a los fariseos y los maestros de la ley, Jesús se reconoce como ese pastor que deja las 99 y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. El tema del Evangelio de Lucas se puede sintetizar en ese hecho manifiesto en Lucas 19:10. Ese es todo el tema de Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso este tema se llama Lucas, el Evangelio del Salvador. Porque el tema de Lucas es ese. Se resume en esa frase: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es, sin lugar a dudas, el Evangelio.
Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero si tú no te reconoces como perdido, no te van a buscar. Así es. Sencillo. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Esa es la misión del Salvador. El propósito de las religiones diferentes al cristianismo se trata del ser humano buscando a Dios. El cristianismo, como dije al principio, en cambio, es Dios buscando al hombre en la persona de su Hijo. No somos nosotros quienes buscamos a Dios. Eso no es cierto. Buscamos a Dios porque fue su iniciativa buscarnos a nosotros. Y en virtud de eso, nuestra respuesta obvia debe ser buscar a Dios, como bien lo expresa Hechos 17:24. Vamos allí. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Él no está lejos. La razón por la cual vivimos, nos movemos y existimos es buscar a Dios. Pero ¿sabes? Desde la eternidad pasada, Él nos comenzó a buscar a nosotros. Desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, Dios comenzó a buscarlos. Cuando fue a buscarlos a ellos, ellos lo evadieron, huyeron, no reconocieron su condición, no reconocieron que habían desobedecido, huyeron. Y el ser humano desde ese mismo momento ha estado huyendo de Dios sin reconocer que ha pecado. Desde ese mismo instante. Pero la razón por la que estamos aquí es buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha buscado primero. Lo cierto es que nuestro pecado, y muchas veces sin entenderlo muy bien, nos hace odiar a Dios. Cuando estamos en esa condición, básicamente lo que estamos expresando es que odiamos a Dios, que no queremos a Dios, porque esta es nuestra condición como pecadores. Piensa, ¿cuántas veces cuando tú invitas a una persona a esta reunión te salen con excusas? Estudiemos la Biblia. No, es que tal cosa, es que yo no esto y lo otro. Hay una cantidad de excusas. Objetivamente, sentémonos a estudiar la Biblia. Oh, mira, es que yo ahorita no, prefiero no eso. Yo esto de la religión y estas cosas, yo la verdad, yo creo en Dios a mi manera. Odiamos a Dios, aunque no lo queramos reconocer. Nuestro pecado nos pone en ese lugar. Pero ¿sabes? Dios envió a su Hijo a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es otra verdad. Buscamos a Dios cuando reconocemos que sin Él en verdad estamos perdidos, que no somos nada. Cuando reconocemos nuestra pobreza moral y espiritual y nuestra absoluta necesidad de Él. Pero la misión de Jesús, que es clara aquí, Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Si tú te sientes perdido, ok, Jesús vino a buscarte. Pero tienes que reconocerte así. Tienes que reconocer que estás perdido.
Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la misión de Jesús, pero esa es también la misión de la iglesia. Y somos realmente iglesia cuando vivimos para la gran comisión, cuando vivimos para predicar este evangelio del reino a una humanidad perdida por causa del pecado, cuando expresamos la misma compasión que Jesús expresó por ese grupo de cobradores de impuestos y pecadores, cuando en lugar de criticar al pecador y verlo con desdén, buscamos llevarlo a los pies del Señor, porque fue esa misma compasión la que se tuvo con nosotros cuando estábamos en esa condición similar. Somos iglesia, somos cuerpo de Cristo cuando vivimos la gran comisión. Piensa, lo hemos estudiado. Jesús vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Esta es la buena noticia, que no estamos para quedarnos perdidos, que Dios sí quiere nuestra salvación, que envió a su Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero esa es también la misión de la iglesia. Por eso somos cuerpo de Cristo. Somos humanos, somos su voz, somos sus pies, somos sus ojos para ir y buscar lo que se ha perdido y salvarlo en unión con Él. Para eso somos iglesia. No somos iglesia para estar aquí, solamente aquí. Somos iglesia para el mundo. ¿O no somos iglesia? Somos iglesia cuando nos negamos a, no somos iglesia cuando nos negamos a cumplir con la gran comisión, porque esa es la misión de la iglesia. Cuando Jesús subió al cielo, envió a sus discípulos: vayan por todo el mundo, anuncien este evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo. Mateo 28, 18 al 20. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo esto que yo les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra misión. Tenemos que llevar el evangelio a otras personas. Si no hacemos eso, difícilmente podremos llamarnos iglesia. Eso fue lo que pasó con los fariseos y con los maestros de la ley. ¿Sabes a qué se dedicaron ellos? A criticar al pecador. Ellos se dedicaron a criticar a un mundo que se estaba perdiendo. Se dedicaron a eso. Dejaron de ver la compasión de Dios. Cuando Jesús tuvo compasión de las personas, lo criticaron. Cuando Jesús se sentó a comer con cobradores de impuestos y pecadores, lo criticaron. Cuando una mujer le lavó los pies, si este tipo fuera profeta, se daría cuenta que esta mujer es de mala calaña. Jesús sabía. Cuando le llevaron a una mujer adúltera, lo primero que dijo Jesús fue: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Saben quién estaba libre de pecado ahí? Jesús. Él podía tirar la piedra. No lo hizo. ¿Sabes qué le dijo la mujer? Vete y no peques más. No la criticó. Esa es la buena noticia. ¿Estamos perdidos? Sí. ¿Estábamos perdidos algunos? Sí. ¿Entendimos nuestro pecado? Claro. Cuando lo entendimos, entendimos que Jesús vino a buscarnos y a salvarnos. Esa es la buena noticia. Pero si tú no entiendes que estás perdido, la buena noticia no es para ti. Y la tercera verdad es que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Esta es la aplicación. Jesús continúa con su narración en la parábola, explicando que cuando el pastor encuentra la oveja perdida, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa y hace fiesta por causa
de la oveja extraviada que ha sido encontrada. Es importante recordar que el pastor de las ovejas dejó las otras 99 y fue en busca de la perdida hasta encontrarla. El objetivo del pastor era ese, encontrarla. Jesús les dice entonces que de la misma manera sucede en el cielo. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Esta es una verdad fundamental del Evangelio. Realmente Dios espera que el pecador se arrepienta, porque es la forma en que se encuentra con Dios. Sin arrepentimiento no es posible encontrar a Dios. Interesantemente, es el camino que Él ha trazado para encontrarlo. Él ha ordenado a todos los hombres que se arrepientan. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y cuando un solo pecador se arrepiente verdaderamente, hay alegría en el cielo. Y como dice Lucas más adelante del versículo 10, les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Porque cuando un pecador se arrepiente, le da la espalda al pecado y se vincula en una relación profunda con Dios. Porque el arrepentimiento es eso: un cambio de dirección, un cambio de mente, un cambio de vida de forma radical. Los 99 justos que no necesitan arrepentirse, a los que se refiere Jesús, son esos fariseos y cobradores de impuestos. Son a ellos a los que se refiere. ¿Quiénes eran ellos? Gente que se justificaba a sí misma. Gente que no se veía tal cual como Dios los veía. Ellos no se veían perdidos. Por eso el Evangelio no era para ellos. No lo entendieron. Su religión los hizo ciegos a su propia realidad. Y Jesús, en un tono sarcástico, lo reconviene: hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan. Fue sarcástico. Es cierto. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían esa particularidad de autojustificarse a sí mismos. Hendrickson dice: ellos eran los que estaban levantando el palacio de su esperanza y seguridad sobre el frágil fundamento de su propia justicia ostentada. Lucas 18:9 habla de eso. Algunos que confían en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. ¿Quiénes eran? Fariseos, maestros de la ley, los religiosos de la época. Eran ese tipo de personas los que levantaron un palacio de esperanza y seguridad sobre el frágil fundamento de su propia justicia ostentada. ¿Cómo puede un perdido salvarse a sí mismo? No puede. Necesita de Jesús. La mala noticia: hemos pecado. Estamos lejos de Dios. Si no reconocemos ese hecho, no vamos a entender el Evangelio. La buena noticia: Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es cierto. Este es el Evangelio. Pero necesitas entenderlo primero para entender lo segundo. Si no entiendes que estás perdido, no vas a entender la buena noticia. Difícilmente. Y siempre vas a estar criticando. No, yo no me hago cristiano porque yo no soy ladrón, ni adúltero, ni drogadicto, ni nada. Yo soy buena gente. Espero que eso sea suficiente para ti, que te alcance para cuando llegues a la presencia de Dios, porque la justicia propia jamás alcanza para eso. Por eso Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, porque nosotros mismos no nos podemos salvar a nosotros mismos. Eso es imposible. Y tercero, recuérdalo: Dios se alegra con sus ángeles cuando un pecador se arrepiente. Eso es cierto, pero dice: cuando se arrepiente. No cuando es religioso.
Porque Dios estaba enojado con los fariseos. Ellos eran el partido religioso de la época. Ellos eran los líderes espirituales del pueblo, pero tenían agotado y cansado el pueblo con cargas que ni siquiera ellos mismos eran capaces de llevar. Por eso Dios estaba enojado con ellos. Estaban extraviando su pueblo. Jesús llegó, miren, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. El camino de retorno a Dios es ese. El evangelio es eso. Arrepentimiento y perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. Necesitamos hacerlo. ¿Y qué es el arrepentimiento? Definitivamente es un cambio de mente, es un cambio de corazón, es un cambio de vida, completamente. Y Dios ha ordenado, no es un favor que Él pide, Dios ha ordenado que todos nos arrepintamos. Si no nos arrepentimos, no podemos disfrutar de la buena noticia del evangelio, porque esa es la condición necesaria, el arrepentimiento. Lo desafortunado es que de eso casi no se habla hoy, de eso casi no se enseña hoy, y es lo que realmente necesitamos. Ese es el evangelio. Más adelante Jesús habla de la parábola de la oveja perdida, que es básicamente la misma temática, que es en esencia lo mismo, pero que lo que hace Jesús con esta parábola es reforzar lo que ya ha dicho. Una moneda representaba, un dracma representaba el salario de un día de un obrero. Era una figura que también representaba mucho para los fariseos, porque ellos eran codiciosos y avaros. Amaban el dinero más que a Dios. Entonces cuando Jesús les cuenta de una moneda, claro, yo la busco. A mí no se me puede perder. Una sola moneda que se me pierda es un salario de un día. Entonces Jesús supo conectar con su propia naturaleza pecaminosa. Si ustedes son capaces de buscar una moneda, imagínate Dios lo que hace por buscar y salvar a alguien que se ha perdido. Eso fue lo que hizo con Jesús. Lo envió a buscar y salvar lo que se había perdido. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Un perdido no puede hacer algo así. Necesitamos de Dios para encontrar la salvación. Y Dios quiere nuestra salvación. Sin embargo, es fundamental reconocernos perdidos y pecadores. Este hecho nos pone en el camino del arrepentimiento y la redención, en el camino de una relación con Dios. ¿Por qué? Porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Muchas gracias.